Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre la terapia gestálica y la logoterapia, presentado por Karen Aragón, Evelyn Vega y Eliana Monterrey, estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia. Antecedentes de la tercera fuerza de la psicología. Con los términos tercera fuerza se hace referencia más que a una escuela a un movimiento que engloba una serie de enfoques surgidos de la tradición fenomenológica existencial europea y del movimiento norteamericano de la psicología humanista. Los antecedentes de estos modelos se basan en la filosofía del romanticismo, el existencialismo y el método fenomenológico. Fenomenología. La fenomenología se refiere a cualquier metodología que se centra en las experiencias cognitivas mientras ocurre sin intentar reducir estas experiencias a las partes que lo componen. El objetivo general es capturar las experiencias esenciales o formas elevadas de conocimiento. Características comunes de los enfoques que integran la tercera fuerza. Uno de ellos es que la conducta humana es intencional, los cuales son aspectos fundamentales del ser humano. Otra es que el comportamiento de una persona está determinado principalmente por la percepción que tiene de sí misma y del mundo. Por otra parte, también se concede poca importancia a la historia del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Se hace hincapié en la experiencia inmediata y las emociones. También solo se puede comprender a una persona cuando nos podemos situar en su lugar para percibir el mundo desde ella misma. Y por último, cada persona posee de forma innata un potencial de crecimiento o una tendencia a desarrollarse y convertirse en un individuo maduro. Terapia existencial. La terapia existencial aborda los problemas con relación a ciertas preocupaciones básicas de la vida. La terapia no pretende cambiar la realidad externa, física o social, sino más bien la percepción que tiene una persona sobre las cosas. Concepción existencialista de la ansiedad. Se dice que es la presentación ofrecida de la logoterapia y que también es el punto de partida, por decir así, idóneo para retomar algunas de las aportaciones conceptuales o ya sean teóricas que son ofrecidas también por el existencialismo. Sobre todo en lo que a la libertad de elección se le dice y a la ansiedad se refiere. Una de las máximas de esta corriente de pensamiento es que los humanos eligen la naturaleza de su propia existencia. La terapia gestal. La terapia gestal o terapia gestálica es un tipo de terapia psicológica que se enmarca en la psicología humanista, el sentido de que asume la manera en la que el pensamiento humanista concibe al ser humano, sus metas, necesidades y potencialidades. Además, tal y como su nombre indica, recoge los principios teóricos de la psicología de la Gestalt y los utiliza para proponer una forma de psicoterapia. En definitiva, la terapia Gestalt ha florecido a una gran cantidad de ámbitos sociales y humanos para proponer en práctica los principios de la Gestalt en todo tipo de objetivos. Los principios de la terapia gestal. La terapia gestal pone énfasis en la manera en la que las cosas que se experimentan son formuladas mentalmente, más que preocuparse por el contenido de lo que nos ocurre. ¿Qué significa esto? Que desde este tipo de terapia la importancia recae en la forma en la que se experimenta algo y no tanto en ese algo en sí. Es decir, no se interviene a partir de preguntas como ¿qué nos ocurre?, sino desde el cómo nos ocurre y cómo lo experimentamos. Siendo así, esta terapia se puede desplegar en tres principios teóricos, como lo es la experimentación del aquí y ahora, la toma de conciencia y la responsabilidad. El aquí y ahora. Desde la terapia de Gestalt se asume que los seres humanos percibimos todo lo que nos ocurre como una experiencia unificada. ¿Qué significa esto? Pues entre otras cosas, que nuestra idea de lo que es en futuro y el pasado no son más que proyecciones de cómo vivimos ahora en el presente. En definitiva, o sea, trabajando nuestra manera de pensar, el presente, estaremos interviniendo sobre nuestras maneras de plantearnos el futuro por llegar y el modo en el que echamos la vista atrás para revisar el pasado. Toma de conciencia. Solo a partir de este modo se podrán detectar nuevas formas de formular la experiencia del aquí y ahora en términos que nos acerquen más a nuestra autorrealización.
¿Qué quiere decir esto? Echar la mirada hacia las propias experiencias y pensamientos que nos permiten, por un lado, ser mejores reconociendo nuestro estilo a la hora de experimentar y por el otro, tener más poder de decisión a la hora de cambiar nuestra manera de ver las cosas. Responsabilidad. Se habla de tomar conciencia de nuestros propios actos o los estilos de vida, también de experimentar las cosas, las cuales uno desee. Implica también asumir las consecuencias de las opciones, de algunas opciones que uno tenga en la vida. Críticas a esta práctica. Últimamente se ha venido criticando mucho la terapia Gestalt, entre otras cosas, o sea, por no tener una unidad de análisis concreta con la cual sea posible trabajar de manera experimental. La logoterapia de Viktor Frankl. Víctor Emilio Frankl fue un neuropsicólogo psiquiatra austriaco que nació en una familia judía. Frankl desarrolló su teoría y su terapia psicológica a partir de sus experiencias como prisionero, si bien ya había empezado a crearlas con anterioridad. En 1959 publicó su libro clave, El hombre en busca de sentido, donde escribió su modelo, la logoterapia. La logoterapia se enmarca en el análisis existencial, un tipo de terapia con un marco de carácter filosófico que se centra en la búsqueda de significado vital ante el vacío existencial, causante de síntomas psicológicos, emocionales y físicos. Teoría del ser humano, sufrimiento y significado. Frank consideraba que la experiencia humana tiene tres dimensiones: la somática o física, la mental y la espiritual. Los tres tipos de valores que conducía al significado y por lo tanto a la felicidad: valores de creación relacionados con el trabajo y la contribución a la sociedad, la de experiencia, interacción con personas y vivencias de sensaciones, y los de actitud, que tienen que ver con la superación de sufrimiento. Tipos de neurosis según Frank. Frank describió diversos tipos de neurosis en función de las causas que las provoquen. Entre ellas destaca la neurosis noógena, que es el foco de interés de la logoterapia. Estas se dividen de la siguiente manera: noógena, colectiva, de domingo, de desocupación y por último psicógena reactiva, somatogénica y psicosomática. Neurosis noógena. Esta surge como consecuencia del vacío existencial. Esto quiere decir que cuando una persona no consigue dar significado a su sufrimiento, siente desesperanza y una sensación de pérdida del significado vital. Por eso él la llamó neurosis noógena. Neurosis colectiva. Este tipo de neurosis afectan más que todo a un gran número de personas que comparten la misma cultura. Él definió 4 actitudes como neurosis colectivas, como lo es el fatalismo, que es creer todo lo que tiene causas externas; el fanatismo, que es idealizar las propias creencias y no tolerar el resto; y la falta de atención al futuro y la conformidad o pensamiento colectivista. Neurosis de domingo, pues muchas personas tratan de dar sentido a sus vidas a través del trabajo, y cuando llega el fin de semana, las vacaciones o jubilación y tiempo libre, aparecen sentimientos como de apatía, aburrimiento y vacío existencial. Esto lo considero más como un tipo de neurosis por depresión. Neurosis de desocupación. Esta es muy similar a la de domingo, pero se prolonga durante mucho más tiempo. Por lo menos cuando una persona no tiene ocupación o trabajo, tiende más que todo a experimentar un estado de apatía y sentimiento de inutilidad por falta de metas vitales. Neurosis psicógena, reactiva, somatogenética y psicosomática. Esta clasificación se refiere más que todo a los factores que originan la alteración. Las neurosis psicógenas tienen causas psicológicas como en las actitudes. Las reactivas se deben a una respuesta de intensidad del organismo de presencia de síntomas somáticos o psicológicos. Las neurosis somatogenéticas se deben más que todo a las difusiones biológicas. Y por último, llamó neurosis psicosomáticas a los síntomas físicos disparados por factores psicológicos. Técnicas de la logoterapia. El objetivo de la logoterapia más que todo es ayudar a que el cliente dé un significado a su vida. Según Frank, el logoterapeuta se debe utilizar las siguientes técnicas:
Está la del diálogo socrático, que consiste en desafiar las interpretaciones que hace el cliente o sí, en distintos sucesos. Está la desreflexión, que es donde las personas presentan una atención excesiva a sus metas o a sus problemas y esto genera que haya más ansiedad e interfiere con la vida. Está la confrontación, que es la técnica básica de la psicoterapia en general. Y por último está la intención paradójica, que es la que Frank llamó la intención paradójica, que es una técnica que consiste en hacer que el cliente intensifique sus síntomas en contextos nuevos, promoviendo que el síntoma pierda su funcionalidad. Muchas gracias por su atención. Esperamos les haya gustado y haya sido de gran utilidad. Nos vemos en una próxima edición.